El periodismo ha muerto. Siendo profesor universitario, una de las inquietudes más grandes que teníamos siempre a la hora de dar la cátedra de periodismo en todo su desarrollo era precisamente plasmar la necesidad de buscar el periodista la verdad, la búsqueda de la verdad desde una perspectiva realista, no cínica y sobre todo, bueno, con sus aspectos y sus matices filosóficos, que por supuesto que los tiene, pero buscar la verdad, basada en los hechos, a través de método científico, sí, pero un método periodístico. La investigación, la consecución de respuestas, las famosas preguntas que siempre se debe hacer un periodista: ¿dónde, cuándo, cómo, quién, dónde, por qué? Responder estas preguntas y tratar en lo posible, de hacerlo desde una perspectiva neutral, siendo un instrumento de búsqueda de la verdad, pero no influyendo en ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, otros periodistas implementaron otros estilos, como el periodismo gonzo, en el que sostenía que somos sujetos, los seres humanos, por supuesto, y que en función de ello no hay manera de no estar involucrados en, en la noticia. Pero hoy en día, ¿realmente existe un correcto periodismo? Y fíjense que hago la acotación de correcto periodismo y no buen periodismo. Esto es Mamífero Digital. Hola, mi nombre es Adolfo Olmo y esto es Mamífero Digital. El periodismo ha muerto. En mi cuenta de Twitter, ya hace un tiempo, yo plasmé unas inquietudes. El Twitter, por lo general, suelo usarlo para eso, para plasmar inquietudes. Pero justamente en el feed, si ustedes van ahora al feed bueno, no sé en qué momento estarán viendo esto, a lo mejor más adelante lo cambio, pero por mucho tiempo he mantenido estos tweets, es eh, una línea de pensamiento que sostuve en Twitter, y lo tengo fijado ahí. Dice: soy periodista y ya no confío en los medios de comunicación para mantenerme informado. Tampoco confío en periodistas y en redes sociales. Creo que vivimos la era de mayor desinformación de la prensa formal y todo obedece a que ahora es un show de intereses. Es difícil conseguir el relato de los hechos. Sobre todo es difícil conseguir el relato de los hechos, aquí matizo, conseguir el relato de los hechos sin que esté matizado, valga la redundancia, sin que esté de por medio plasmada la opinión, sobre todo creencias, sesgos del periodista del medio de comunicación. En todas las fuentes, y también es algo que cada vez se nota más, en todas las fuentes, el deporte, la política, la economía, incluso en sucesos, que sucesos, por mucho tiempo, sucesos era una fuente que se sustentaba mucho en la crónica y en la búsqueda de contar el relato de lo que estaba ocurriendo, de lo que había ocurrido, con un crimen o con un hecho violento sobre todo, y que la persona no plasmaba su punto de vista. Bueno, ahí el gran trabajo que hizo Truman Capote en Sangre Fría, por ejemplo, donde podemos ver cómo en la búsqueda por saber la verdad de lo que había ocurrido, él se involucra, es cierto, él se involucra en la historia, pero trata de plasmarla desde una perspectiva neutral, cosa que hoy en día todo obedece al espectáculo, se le busca siempre dar un tinte eh, o un tinte político. Ahora pareciera que las personas cuando se mueren porque son de izquierda o son de derecha, porque son creyentes o porque son ateas, porque son
de un equipo de fútbol o del otro, ya no pareciera que los hechos son lo más importante. Continúo con la disertación de lo que tengo en Twitter. No solo la verdad ya no es importante, tampoco son los hechos. Eh, Ahora todo se reduce a la opinión. Ojo, que no tengo nada en contra de la opinión. Creo que, de hecho, yo soy muy activo en dar mis opiniones. Soy muy ferviente en la creencia de mis opiniones. Yo creo siempre que además las opiniones, soy muy activo en el tema de los debates. Y por eso es que esto es una ventana abierta. Este podcast que abrimos es una ventana abierta para que también participen. Pueden hacerlo y responderme sus opiniones aquí, ya sea por YouTube o por mis redes sociales. En Twitter me consiguen como Adolfo-Olmo. Por ahí pueden decirme lo que opinan, ya que este va a ser un seriado de periodismo. Habrá en este podcast varios seriados de distintas temáticas, pero esta y particularmente el periodismo va a tener un lugar, digamos, bastante fijo, preponderante en nuestra temática habitual, porque obviamente como soy periodista y como ex profesor universitario, que ya no lo soy, pero lo fui durante mucho tiempo, me inquieta, me preocupa el tema de lo que vivimos hoy en día y sobre todo por lo que digo, que siendo periodista ya no confío en los medios de comunicación y muchas veces ya no confío incluso en los periodistas. Bueno, no en todos, hay excepciones y ya de eso también podemos profundizar. Pero concluyo y digo, no solo la verdad ya no es importante, tampoco son los hechos. Ahora todo se reduce a opinión, espectáculo y reafirmación de creencias. Y los principales influenciadores de opinión son, por lo general, hoy en día, esto es muy curioso, actores, humoristas, presentadores de espectáculos. Los medios obedecen a líneas políticas partidistas, la polarización y la instigación al odio. Esto es algo que estamos viendo ahorita mucho, el populismo, la tendencia a polarizar a la población en función de sus creencias económicas, políticas, filosóficas, lo que fuese, para sencillamente pareciera que lo importante es que la población no se reconozca, no pueda tener puntos de encuentro y los medios de comunicación instigan en este trabajo que estoy convencido que existe, de polarizarnos como sociedad para no lograr tener puntos de encuentro. Lo hemos visto, bueno, en Venezuela, lo vimos durante muchísimo tiempo sobre la forma como Hugo Chávez llega al poder. En Estados Unidos lo hemos visto. Es un país que fundamentalmente es bipartidista, los demócratas, los republicanos, pero quizás están viviendo actualmente, desde la era Trump, los momentos más fuertes de polarización de la historia de Estados Unidos. Aquí en España, donde ahora vivo, uno de los temas que ha sido más álgidos, ahora hoy en día están un poco más calmados, pero se vivieron momentos muy tensos con la independencia de Cataluña. Bueno, ni hablar de lo que se vivió, claro que ese es un proceso totalmente distinto, pero lo que se vivió con los intentos independentistas de ETA, movimiento totalmente terrorista, ¿vale? Distinto totalmente a lo que ha sido el movimiento catalán, que ha sido sobre todo más político, pero el tema de fondo es el independentismo. Entonces, ¿cómo se busca el dividir a la sociedad y el que no se reconozcan, los madrileños no se puedan reconocer con los catalanes y los andaluces y los gallegos y los vascos, y crear una especie de sensación donde no hay reconciliación posible? Afortunadamente las aguas ya se han calmado y eh,
creo que vivimos otros tiempos. Es un tema sumamente complejo el tema catalán, y el tema español y el tema independentista en general, que ya seguramente lo abordaremos y haremos algunas entrevistas para conseguirlo, pero el punto a lo que quería llegar es el tema de la polarización, el cómo nos buscan polarizar para dividirnos, para segmentarnos, para vendernos, para comercializarnos, para usarnos, para manipularnos. Y el periodismo ha caído en esto. El periodismo ha caído en una forma quizás muy vinculada a lo que ha sido tradicionalmente el marketing. Y hoy en día el periodismo se ha democratizado, ha traído sus cosas buenas y sus cosas malas a este proceso, porque a través precisamente de las redes sociales, de la era digital, ha sido mucho más fácil para las personas poder plasmar su opinión. Antes era bastante más difícil, los tres medios tradicionales que existían, la prensa escrita, la radio y la televisión. El acceso era más difícil del ciudadano común, digamos. Hoy en día, cualquier persona con una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, hoy en día TikTok, etcétera, que cuentas, que redes sociales que están por ahí y cada vez hay más, WhatsApp también, Telegram, en fin. Hoy en día los podcasts, ahora afortunadamente los podcasts también están, YouTube, todas estas plataformas que son extraordinarias, tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. Dentro de las cosas positivas está el hecho de que se democratiza la información, se libera la posibilidad de que periodismo independiente también diga presente, pero eh, también ahora corremos el riesgo muy poderoso de que no hay la posibilidad de eh, limitar las fake news, las noticias falsas. Eh, Se ha convertido hoy en día muy fácil, muy recurrente que alguien quiera soltar una noticia que no es cierta y lo suelta en Twitter y se viraliza, la suelta por WhatsApp y se viraliza en un grupo y se viraliza sobre todo por los sesgos cognitivos, por la forma en la que si yo creo, porque nos polarizan y si yo creo que algo es cierto porque coincide con mis creencias, y entonces, como lo creo cierto, lo repito. Es la base del rumor, algo que hemos estudiado en las universidades durante muchísimo tiempo, pero que hoy en día a través de las redes sociales, bueno, se ha viralizado. Entonces la pregunta, y retomando, ¿el periodismo ha muerto? Yo dejo la pregunta abierta porque esto yo quiero que se convierta en un debate abierto, que participen colegas, que participen usuarios, que den sus opiniones, pero sobre todo dejo la pregunta abierta porque respondo de alguna manera, yo creo que en muchos lugares el periodismo ha muerto, pero todavía quedan sitios, personas, periodistas profesionales que sí trabajan, sí buscan con responsabilidad, con ética, sobre todo con ética, la consecución de la verdad, la consecución de los hechos. En consecuencia, el periodismo quizás en los medios de comunicación es uno de los pocos lugares donde hoy en día difícilmente se puede conseguir, porque ahora los medios de comunicación están parcializados. Si uno quiere ver noticias de un partido político, pone un canal. Y si quiere ver noticias de otro partido político, pone otro canal. Si quiere ver noticias de un equipo de fútbol, pone un canal. Y si quiere ver noticias de el otro equipo de fútbol, pone el otro canal. Y no hay un lugar donde la sindéresis diga presente, donde el sentido común, el menos común de los sentidos, sea quien reine. Entonces, la reflexión que nos deberíamos hacer en función de esto
es cómo hacemos, porque la responsabilidad sencillamente es nuestra, porque el triunfo del sensacionalismo, del amarillismo y de la polarización solamente es posible si nosotros lo permitimos. Entonces, la reflexión final por hoy sería: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros por conseguir que la verdad, los hechos, más allá de nuestro sesgo, más allá de nuestras creencias, sea la que nosotros realmente tengamos por fin? ¿Realmente ha muerto el periodismo? Vale, quisiera hacer un inciso. Recuerda, me ayudarías muchísimo si le das like, le das compartir y me sigues en el canal.